Nunca imaginé que la palabra inútil pudiera doler tanto. Y mucho menos escucharla en Navidad, sentada en Temps a la misma mesa, donde durante años serví comida con amor y abrí mi casa para que nadie se sintiera solo. Cuando mi nuera lo dijo, no levantó la voz. No fue un grito, fue peor. Lo dijo sonriendo como quien hace una broma sin importancia, y todos rieron. En ese momento sentí que algo dentro de mí se encogía. No por orgullo, sino por tristeza. Porque no era solo una palabra. Era todo lo que yo había temido convertirme con los años. Una carga, una sombra, alguien que ya no cuenta. Miré alrededor buscando una mirada que me defendiera, una señal de que alguien entendía mi dolor. Pero no la encontré. Ni siquiera en mi propio hijo. Yo soy una mujer mayor. Mis manos ya no son rápidas, mi cuerpo no responde como antes. Pero esas mismas manos levantaron hijos, limpiaron casas ajenas, curaron rodillas heridas y sostuvieron familias enteras cuando no había nada más. Aún así, en esa mesa me sentí pequeña, invisible, como si mi vida hubiera perdido valor solo porque el tiempo pasó. No dije nada. Tragué el nudo en la garganta y bajé la mirada. Aprendí hace muchos años que a las madres se nos enseña a callar para no romper la familia, a soportar para no incomodar, a sonreír aunque el corazón se esté partiendo en silencio. Mientras ellos reían, yo recordé otras Navidades, aquellas en las que no había regalos caros, pero sí respeto, aquellas en las que mi presencia importaba. Y fue ahí, en medio de esa risa ajena, donde comprendí algo doloroso. El problema no era mi edad, era el desprecio. Ese fue el momento en que entendí que mi historia no había terminado, aunque ellos todavía no lo sabían. Después de aquella Navidad, algo cambió dentro de mí. No fue un enojo ruidoso ni una tristeza que se notara en la cara. Fue un silencio pesado, de esos que se instalan en el pecho y ya no se van. Aprendí a despertar cada mañana con esa sensación de estar de más, como si mi presencia ya no fuera necesaria en ningún lugar. Los días siguieron su curso, pero yo empecé a notar detalles que antes ignoraba. Los mensajes se volvieron cortos, casi automáticos. Luego te llamo, otro día, estamos ocupados. Las invitaciones dejaron de llegar. Ya no me preguntaban mi opinión, ni siquiera por cortesía. Yo seguía ahí, pero era como si me hubieran borrado poco a poco, sin hacer ruido. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón se aceleraba con una esperanza que siempre terminaba igual. No era para mí. Y cuando yo llamaba, sentía que interrumpía, que molestaba. Así que empecé a hacerlo menos. No porque no necesitara escuchar sus voces, sino porque no quería sentirme rechazada otra vez. El silencio también se sentía en la mesa. Cuando iba a visitarlos, hablaban entre ellos, planeaban cosas, tomaban decisiones sin mirarme. Yo asentía en silencio, sonreía cuando podía y fingía que no me dolía. Porque a cierta edad, uno aprende a disimular el dolor para no parecer débil. Por las noches en mi casa, el silencio era aún más fuerte. No había risas, ni pasos, ni preguntas sencillas como ¿ya comiste? Solo el tic-tac del reloj recordándome que el tiempo seguía avanzando, incluso cuando uno siente que ya no avanza con él. Me sentaba en la cocina con la luz baja y repasaba mentalmente cada palabra que había dicho, buscando entender en qué momento dejé de ser importante. Muchas veces pensé que exageraba, que tal vez era cosa de mi edad, de mi sensibilidad. Me decía a mí misma que no debía esperar nada, que los hijos hacen su vida y uno debe aprender a quedarse atrás. Pero el corazón no entiende de razones. El corazón solo sabe cuando es dejado de lado. Ese silencio no solo dolía, desgastaba. Me hacía dudar de mi valor, de mi historia, de todo lo que había entregado. Y lo más triste es que nadie lo notaba. Porque el dolor de una madre mayor casi siempre es silencioso. No grita, no reclama, no exige, solo se guarda. Yo seguía cuidando, ayudando cuando me lo pedían, estando disponible. Pero por dentro algo se iba apagando.
y aunque nadie lo decía en voz alta, yo lo sentía cada día con más claridad. Ya no era prioridad para nadie. Aún así, seguía callando, porque el silencio, aunque duela, parecía ser el precio para no perder lo poco que me quedaba de familia. El golpe no llegó de repente, llegó disfrazado de invitación. Un mensaje corto, casi impersonal, avisando de una reunión familiar importante. No dijeron para qué, solo que era mejor que yo estuviera. Dudé en ir. Algo dentro de mí me advertía que no sería un momento fácil, pero aún así me arreglé. Me puse la ropa que guardo para ocasiones especiales y salí de casa con la esperanza de no sentirme invisible otra vez. Cuando llegué, todos estaban ahí. Hablaban animados, reían, se pasaban cosas de mano en mano. Me senté en una esquina, esperando mi turno para ser parte, pero nadie se acercó. Nadie me explicó nada, hasta que, de pronto, mi nuera se levantó y comenzó a hablar, como si estuviera presentando un anuncio importante. Dijo que habían tomado decisiones, que ahora las cosas serían diferentes, que necesitaban orden y límites claros. Usaba palabras bonitas, pero su tono era frío. Entonces, sin mirarme directamente, dijo que yo ya no podía cuidar a mi nieto, que era demasiada responsabilidad para alguien de mi edad, que no era personal, pero que debía entenderlo. Sentí cómo la sangre me subía al rostro, no porque no entendiera, sino porque nadie me había preguntado nada. Nadie consideró lo que yo sentía. Yo, que había pasado noches sin dormir cuidando a ese niño, que había dejado mis cosas para estar disponible. En ese instante, todo eso parecía no valer nada. Alguien soltó una risa nerviosa. Otro comentó que los tiempos cambian. Y entonces ocurrió lo que terminó de quebrarme. Mi nuera, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, agregó que yo debía agradecer que todavía me dejaran visitarlo de vez en cuando, como si fuera un favor, como si el amor de una abuela necesitara permiso. Busqué a mi hijo con la mirada. Esperé que dijera algo, cualquier cosa, pero él bajó la cabeza, permaneció en silencio. Ese silencio dolió más que todas las palabras dichas, porque no solo me estaban quitando a mi nieto, me estaban quitando mi lugar. Sentí vergüenza, no por mí, sino por ellos, por convertir un momento familiar en una exposición pública, por hacerme sentir pequeña delante de todos. Quise desaparecer, quise irme, pero mis piernas no respondían. Me quedé sentada, escuchando cómo seguían hablando de mí como si no estuviera presente. Cuando finalmente me levanté para irme, nadie me detuvo. Nadie preguntó si estaba bien. Salí con la cabeza en alto, pero con el corazón hecho pedazos. Caminé despacio, tratando de no llorar hasta llegar a casa. Esa noche entendí algo doloroso. Hay humillaciones que no hacen ruido, pero dejan marcas profundas. Y cuando vienen de la propia familia, duelen el doble. Durante mucho tiempo quise creer que nadie era realmente malo, que todo tenía una explicación, que las personas solo actuaban desde el cansancio o la ignorancia. Pero después de aquella humillación, comencé a mirar con más atención. Y fue entonces cuando entendí que el desprecio también tiene rostro y que a veces se sienta muy cerca de uno. Mi nuera no levantaba la voz, no gritaba, no necesitaba hacerlo. Su poder estaba en la forma en que me miraba, como si yo fuera algo antiguo, fuera de lugar, como si mi presencia estorbara más de lo que ayudaba. Cada palabra suya parecía calculada, envuelta en una falsa preocupación que escondía control. Decía cosas como «es por tu bien» o «no queremos que te canses», pero detrás de esas frases había una decisión clara: apartarme, hacerme sentir que ya no era necesaria. Y lo más doloroso era ver cómo los demás aceptaban eso sin cuestionar nada, como si fuera lo más normal del mundo. Ella sonreía cuando yo me quedaba en silencio. Sonreía cuando alguien cambiaba de tema para no incomodarla. Sonreía incluso cuando yo me despedía antes de tiempo. No era una sonrisa alegre, era una sonrisa de victoria, de quien sabe que tiene el control y no teme perderlo.
Con el tiempo noté que no solo se trataba de mí, también decidía por mi hijo. Le hablaba por encima, corregía sus palabras, terminaba sus frases. Él asentía, evitaba mirarla, como alguien que ha aprendido a no contradecir. Y ahí entendí que el desprecio no siempre viene solo. Muchas veces viene acompañado de manipulación. Lo más cruel no era lo que decía, sino lo que provocaba. Separaba, dividía, enfriaba. Poco a poco, fue levantando una pared invisible entre mi hijo y yo. Una pared hecha de silencios, de permisos, de límites impuestos por alguien que nunca conoció nuestra historia. A veces me preguntaba en qué momento ella decidió que yo no merecía respeto. Tal vez fue cuando envejecí. Tal vez cuando dejé de ser útil a sus planes. O tal vez siempre fue así, y yo tardé demasiado en verlo. No la odié. No sentí rabia. Sentí algo peor, impotencia. Porque luchar contra alguien así no es fácil. No deja pruebas, no grita, no golpea. Solo va apagando a los demás lentamente, hasta que creen que no valen nada. Y lo más triste es que ese tipo de personas rara vez se sienten culpables. Para ellas, todo está justificado. Todo es necesario. Todo es por el bien de la familia, aunque la familia se rompa en silencio. Fue entonces cuando comprendí que no estaba enfrentando un malentendido. Estaba enfrentando a alguien que no tenía espacio para la compasión y que, mientras yo siguiera callando, seguiría perdiendo terreno. Ese fue el día en que dejé de justificarla, aunque todavía no sabía qué iba a hacer después. Durante mucho tiempo creí que callar era una forma de amar. Pensé que si no decía nada, si aguantaba un poco más, las cosas se acomodarían solas, que el tiempo suavizaría las palabras, que el respeto volvería como antes, pero el silencio no siempre protege. A veces, el silencio consume. Comencé a darme cuenta de eso en los momentos más simples, cuando dudaba antes de llamar a mi hijo, por miedo a interrumpir. Cuando medía cada palabra, como si cualquier frase pudiera ser usada en mi contra. Cuando me disculpaba por existir, por preguntar, por sentir. Ahí entendí que algo estaba profundamente mal. Una noche me miré al espejo y casi no me reconocí. No era solo el rostro cansado, ni las arrugas nuevas. Era la forma en que me sostenía la mirada. Había tristeza, pero también algo más peligroso, resignación. Y fue entonces cuando una pregunta me atravesó el pecho como un rayo. ¿Cuándo fue que empecé a creer que no merecía respeto? Recordé a la mujer que fui, a la madre que no se rendía, a la que se levantaba temprano, trabajaba duro y aún así encontraba fuerzas para cuidar a otros. Esa mujer no era débil, no era inútil. Y sin embargo, yo había permitido que me convencieran de lo contrario. El punto de quiebre no fue una gran discusión. Fue algo pequeño, casi insignificante para cualquiera más. Ese día pedí ver a mi nieto, solo un rato. La respuesta llegó fría, distante, como si estuvieran hablando con una extraña. No es buen momento, dijeron. Y por primera vez, en lugar de tristeza, sentí algo distinto, claridad. Comprendí que el silencio ya no me estaba salvando de perder a mi familia. Me estaba borrando de ella. Y entendí que, si seguía callando, lo único seguro era que iba a perderme a mí misma. No sentí rabia. Sentí dignidad despertando. Una voz interna, tranquila pero firme, que me dijo que poner límites no es faltar el respeto, que defenderse no es atacar, que el amor no debería doler así. Esa noche no dormí. Pensé en todo lo que había tolerado para no causar problemas, en cada humillación aceptada, en cada lágrima tragada. Y por primera vez me permití sentir cansancio, un cansancio profundo, no del cuerpo, sino del alma. Fue ahí cuando tomé una decisión silenciosa, no impulsiva, no vengativa, una decisión nacida del amor propio. Decidí que ya no iba a mendigar un lugar que me correspondía, que no iba a justificar el desprecio con paciencia, que mi edad no me quitaba valor, me daba historia. No sabía aún qué iba a hacer, no tenía un plan claro, pero algo dentro de mí se enderezó, como si después de mucho tiempo encorvada,
finalmente me hubiera puesto de pie. Ese fue el momento exacto en que el silencio dejó de ser una opción, y aunque nadie más lo notó, yo supe que nada volvería a ser igual. Después de aquella noche, no dije nada. No confronté a nadie. No escribí mensajes largos ni pedí explicaciones. Aprendí que hay momentos en los que el silencio deja de ser sumisión y se convierte en estrategia. Y este era uno de ellos. Durante días observé. Escuché más de lo que hablé. Presté atención a detalles que antes pasaban desapercibidos. Las palabras que usaban, los gestos, las contradicciones. No con rencor, sino con una claridad nueva. Ya no estaba buscando aprobación. Estaba entendiendo el terreno. Muchos creen que una mujer mayor ya no tiene fuerza, que el paso del tiempo nos vuelve lentas, olvidadizas, incapaces de actuar. Lo que no saben es que los años enseñan algo muy valioso: paciencia. Y la paciencia, cuando se combina con verdad, puede mover cosas que el enojo jamás lograría. Una tarde, mientras ordenaba papeles antiguos, encontré documentos que había guardado por costumbre, sin pensar que algún día serían importantes. Cartas, recibos, acuerdos, recuerdos de decisiones tomadas hace años, cuando todavía confiábamos unos en otros. Los revisé con calma. No buscaba pruebas para atacar, sino entender cuánto de mí seguía sosteniendo esa familia sin que ellos lo notaran. También hice algo más, algo que nadie esperaba de mí. Tomé el teléfono y marqué un número que llevaba tiempo sin usar. Al otro lado respondió una voz conocida. No entré en detalles, solo hice preguntas. Preguntas simples pero necesarias. Escuché con atención, agradecí y colgué. Esa llamada no cambió nada de inmediato, pero sembró algo. Una verdad que tarde o temprano tendría que salir a la luz. Mientras tanto, seguí con mi rutina. Saludaba con respeto, respondía con calma, pero ya no me ofrecía de más. Ya no corría para resolver problemas ajenos. Empecé a cuidar mi tiempo, mi energía, mi dignidad. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, algunos comenzaron a notarlo. Mi nuera, acostumbrada a verme disponible, empezó a inquietarse. Hacía preguntas disfrazadas de interés. Yo respondía con frases cortas, amables, pero firmes, sin dar explicaciones. Eso la desconcertaba más que cualquier discusión. Por dentro, yo sabía que algo se estaba moviendo, no porque yo estuviera haciendo ruido, sino porque había dejado de sostener un equilibrio injusto. Cuando alguien deja de cargar lo que no le corresponde, las cosas empiezan a caer por su propio peso. No sentía miedo, sentía calma. Una calma profunda, nacida de saber que estaba actuando desde la verdad y no desde el impulso. No sabía cómo ni cuándo, pero sabía que el momento llegaría. Porque cuando una madre mayor decide dejar de callar, no lo hace para vengarse, lo hace para recuperar su lugar. Y eso, aunque parezca invisible, es una fuerza que nadie debería subestimar. La verdad no llegó con gritos ni escenas dramáticas. Llegó como suelen llegar las cosas importantes, de a poco, pero con un peso imposible de ignorar. Una mañana recibí una llamada. No era de alguien cercano, ni siquiera alguien con quien hablara seguido. Era una voz firme, respetuosa, que pidió hablar conmigo con calma. Acepté. Lo que escuché en esa conversación confirmó lo que mi intuición ya sabía. Decisiones tomadas sin consultarme. Palabras dichas a mis espaldas. Límites impuestos sin fundamento real. Todo comenzó a encajar como piezas sueltas de un rompecabezas que por fin mostraba la imagen completa. No sentí alegría, tampoco sorpresa, sentí alivio, porque durante mucho tiempo me habían hecho creer que exageraba, que era demasiado sensible, que no entendía cómo funcionan las cosas hoy. Y de pronto, alguien desde fuera estaba diciendo exactamente lo que yo había sentido desde el principio, que no había justicia en la forma en que me estaban tratando. Los días siguientes trajeron movimientos inesperados, cambios de tono, preguntas nuevas. Mi hijo me llamó, algo que no hacía desde hacía tiempo.
Su voz sonaba distinta, cansada, dudosa. No me pidió perdón de inmediato, pero por primera vez me escuchó sin interrumpir. Y eso ya era una forma de reconocimiento. La verdad comenzó a circular, no como un ataque, sino como un espejo. Algunos se incomodaron, otros guardaron silencio. Mi nuera, acostumbrada a tener el control, empezó a mostrarse nerviosa. Sus palabras ya no eran tan seguras, sus sonrisas menos firmes. Cuando el poder se sostiene en el silencio ajeno, basta con que ese silencio se rompa para que todo tiemble. En una conversación familiar, alguien se atrevió a decir en voz alta lo que antes solo se murmuraba: que yo siempre había estado ahí, que no merecía ese trato, que apartarme no había sido justo. No fui yo quien lo dijo, y eso lo hizo aún más fuerte. Mi hijo me miró, no con orgullo ni con pena, me miró con vergüenza, y esa vergüenza no era para humillarme, sino para reconocer una verdad que había evitado demasiado tiempo. No hizo falta decir mucho. A veces, la justicia emocional no necesita discursos largos, necesita reconocimiento. No todo se resolvió ese día. La vida no funciona así, pero algo fundamental cambió: el equilibrio. Ya no era yo la que pedía espacio, ya no era yo la que se justificaba. La verdad había hecho su trabajo. Sentí paz, no porque hubiera ganado, sino porque había recuperado mi dignidad, porque ya no me sentía invisible, porque por primera vez en mucho tiempo el respeto volvió a ocupar su lugar. Y entendí algo esencial: la justicia emocional no siempre castiga. A veces simplemente devuelve a cada quien lo que le corresponde. Hoy, cuando recuerdo todo lo que pasó, ya no lo hago con el mismo dolor. No porque haya olvidado, sino porque comprendí. Comprendí que llegar a cierta edad no nos vuelve menos valiosos, solo nos vuelve más conscientes. Conscientes de lo que merecemos y de lo que ya no estamos dispuestos a aceptar. Durante mucho tiempo, creí que mi deber era aguantar, que ser madre significaba soportarlo todo en silencio, que el amor se medía por cuánto uno estaba dispuesto a sacrificarse, incluso cuando ese sacrificio dolía. Pero la vida me enseñó algo distinto. El amor verdadero no humilla, no aparta, no hace sentir inútil a quien dio todo. Aprendí que poner límites no rompe a la familia. Lo que la rompe es el desprecio. Y que callar por miedo a quedarse solo, a veces, es la forma más rápida de perderse a uno mismo. Yo estuve a punto de olvidarme de quién era, de la mujer que fui, de la historia que cargué, de todo lo que construí con mis propias manos. Hoy sé que mi valor no depende de la opinión de nadie. No depende de si me llaman, de si me invitan, de si me consideran útil o no. Mi valor está en cada paso que di, en cada lágrima que sequé, en cada abrazo que di cuando nadie más lo hacía. Eso no se borra con una palabra cruel, ni con una risa fuera de lugar. También entendí que nunca es tarde para recuperar la dignidad, que la edad no es un límite para despertar, sino una oportunidad para hacerlo con más claridad. Ya no necesito gritar para ser escuchada. Ya no necesito explicar mis historias. Quien quiera entenderla lo hará. Y quien no, seguirá su camino. No guardo rencor. El rencor pesa demasiado para esta etapa de la vida. Prefiero la paz. Prefiero mirarme al espejo y saber que no traicioné mis valores, que no me perdí en el silencio, que fui fiel a mí misma cuando más lo necesitaba. Si algo quiero dejar como legado, es esto: ninguna madre, ningún padre, ninguna persona mayor debería sentirse inútil. No somos una carga. Somos raíz, somos memoria. Somos el cimiento sobre el cual otros caminan, aunque a veces lo olviden. A quien escucha esta historia y se reconoce en ella, le digo: todavía hay tiempo. Tiempo para respetarte, para cuidarte, para decir basta sin culpa. El amor no se mendiga, el respeto no se negocia y la dignidad no envejece. Mi historia no terminó aquella Navidad. Ese día en realidad volvió a empezar, con menos ruido, con más verdad.
y con la certeza de que nunca es tarde para recuperar el lugar que siempre fue nuestro. Si esta historia tocó tu corazón, no fue por casualidad. Tal vez porque en algún punto también has sentido el silencio, la injusticia o la necesidad de recuperar tu dignidad. En este canal compartimos historias reales, profundas, que hablan de madres, padres y personas mayores que, aún después de mucho dolor, encuentran respeto, verdad y un nuevo comienzo. Historias que nos recuerdan que la edad no nos quita valor. Suscríbete al canal para no caminar solo. Aquí hay palabras que abrazan, historias que sanan y mensajes que nos ayudan a recordar quiénes somos. Si este video te dio fuerza, deja tu comentario. Tu experiencia puede ser luz para alguien más. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto hoy, compártelo. Gracias por estar aquí. Gracias por seguir creyendo que nunca es tarde para recuperar la dignidad.